Tenemos un cuadro muy interesante, señor director, si lo podemos ver en pantalla, que nos da cuenta de la estimación de residentes extranjeros en Chile. Rodrigo, esto nos muestra un gráfico desde 1982 hasta la actualidad, ¿no? Y es interesante considerarlo para que podamos discutir, ¿no? Hacemos un paralelo entre la posición más histórica en la construcción de nuestra sociedad, lo que nos contaba Gonzalo Peralta, con lo que está pasando hoy día. Rodrigo, ¿cuál es tu lectura en torno a el aporte de los inmigrantes a nuestro país? Sí, mira, la verdad es que yo creo que ahí lo que refleja ese cuadro, yo creo que yo coincido con Gonzalo en el análisis que hace, pero yo ahí también agregaría un elemento que tiene que ver justamente con periodos de apertura económica. El siglo XIX en un primer momento tuvo, nuestro país lo que quiso fue tener un proceso de apertura, ¿cierto?, de incorporarse al mundo, precisamente porque después de un periodo colonial, te fijas, lo importante era abrirse al mundo, y en ese sentido un proceso de colonización, o más que colonización, sino que de inmigración invitada, ¿cierto?, era tremendamente importante. Para después, yo creo que en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, quizás a principios del siglo XX se puede haber seguido dando, ya no necesariamente en forma tan invitada. Lo que uno veía, por ejemplo, en ese gráfico, es una tendencia que se da en los últimos años y que tiene que ver con fuerte proceso de apertura económica. Esta imagen, ¿cierto?, de mostrar a Chile, ¿cierto?, como un país estable, en primer lugar, es súper estable políticamente en relación a la región, ha permitido de alguna manera mostrar, ¿cierto?, una especie de espacio para poder vivir en forma muy grata, muy cómoda, ¿cierto?, pero que también entrega mecanismos de mejoría económica, ¿cierto?, ciertas condiciones en las cuales los inmigrantes se pueden desarrollar laboralmente. Muchos de los testimonios que nosotros vimos en la nota introductoria tenían que ver justamente con eso, ¿te fijas? O sea, la posibilidad de venir a un lugar donde no solamente se genera este proceso, te fijas, de vínculo relacionado con todos estos fenómenos de globalización, sino que también está la oportunidad. Y la oportunidad tiene que ver justamente con esa imagen país que desde los, yo te diría, mediados de los 80, con este despegue del crecimiento económico, ¿cierto?, pero fundamentalmente desde los 90, con esta lógica de la transición estable, te fijas, un país que es muy bien ordenado, se manifestó como en el espacio, yo te diría, bastante interesante como para que recibir a los inmigrantes. Y es por eso que yo veo ese despegue, o sea, en esa curva es amplísima. Porcentaje que sigue creciendo, de todas maneras. O sea, independiente que nosotros hoy día tengamos niveles de crecimiento económico menor, pero la imagen ya está instalada, quizás. Rodrigo, bueno, aprovechando el gráfico que veíamos, los últimos 10 años, ciudadanos de ¿qué países principalmente llegan a Chile? Bueno, ¿estamos recibiendo inmigrantes principalmente de dónde? Mira, bueno, los datos que se mostraron efectivamente están en lo correcto. O sea, nosotros tenemos inmigrantes, fundamentalmente la colonia peruana es la más interesante, ¿cierto? Tenemos bolivianos, argentinos, pero fundamentalmente en los últimos años han ido creciendo los inmigrantes colombianos y el fenómeno de los haitianos. Yo quiero hacer, antes que todo, ¿cierto?, enviar un mensaje de apoyo a la gente de Haití, que está viviendo una situación tremendamente compleja, digamos, a producto del huracán, sí. Y no solamente la gente de Haití, sino que toda la gente del Caribe. O sea, creo que es súper importante dejarlo claro. Dicho eso, creo que precisamente son países que de alguna manera han demostrado no solamente debilidades en términos económicos, sino que también debilidades en términos políticos. ¿Te fijas? Independiente de las características que puede tener nuestro Estado, efectivamente el peso institucional en nuestro país es tremendamente alto y es tremendamente grande en comparación a muchos otros países de la región. Entonces eso llama la atención para muchos países que hoy día en términos institucionales se encuentran bastante más precarios, digamos, o que tienen institucionalidades que son mucho más débiles, ¿fijas? Y en ese sentido, evidentemente que la sociedad colombiana, producto de todos sus conflictos que ha ido teniendo, que si bien es cierto, se han ido regularizando últimamente, pero son sociedades que son en conflicto, en la misma sociedad haitiana. Entonces, evidentemente que ahí uno puede observar ese componente, te fijas, que está entrando con mucha fuerza en nuestro